Hola, mi nombre es Jocelyn Zambrano, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y en esta ocasión les estaré presentando mi proyecto de vinculación a la comunidad con el tema del grooming. Abordaremos un poco más sobre el tema del grooming, ya que hoy en día la tecnología está creciendo de manera gigantesca y mucha gente tiene acceso al Internet, por lo que es una herramienta necesaria en cada proceso que realizamos, en el cual también se puede evidenciar que existen y crecen las relaciones de amistad que se generan a diario por medio de estas redes sociales, siendo cada vez más frecuente y por ende nunca sabremos con qué intenciones la gente desconocida intenta acercarse a nosotros. Pero en ese tema, los menores de edad son los más vulnerables al sentirse más atraídos por permanecer en estas plataformas. En Ecuador, según la Fiscalía General del Estado, entre enero y abril del 2019 se denunciaron 52 casos de este delito. De los casos contabilizados por este organismo de control entre enero del 2017 y noviembre del 2018, se reportaron cerca de 13.000 casos con víctimas entre los 4 y 17 años. De ellos, más de 4.000 corresponden a abuso sexual, más de 3.600 a violación y más de 500 a acoso sexual. Las provincias con mayor número de denuncias son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja. La Fiscalía de Manta investigó el caso de Kevin, un joven que tenía 14 años cuando se quitó la vida tras sufrir un abuso sexual como consecuencia del grooming. El joven conoció a través de Facebook a un hombre de 40 años que se hacía pasar por promotor de modelos. De esta manera convenció al menor de enviarle fotos y prometió pagarle $400 por cada desfile. El grooming aparece tipificado en nuestro país tras la entrada en vigencia del COIP el 10 de agosto del 2014, en cuyo artículo 173 consta no como delito de grooming, sino como delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Lo mismo que reza, las personas que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de las definiciones generales tenemos el grooming, que son aquellas acciones dolosas que buscan establecer a través del engaño con el objetivo de obtener satisfacción sexual mediante imágenes que comprometan al menor, con el fin de chantajearlo y obtener más material de este tipo bajo la amenaza. Abuso sexual. El abuso sexual es un tipo de violencia sexual. Puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o bucal, incluyendo el tocamiento intencionado de las partes íntimas por parte del perpetrador hacia el niño, niña o adolescente. Abuso de confianza. Es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes. La trata de personas. Se entiende que es la captación del transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La pornografía infantil. Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas, como por ejemplo en ficción o incluso sonoras. De acuerdo a un estudio de UNICEF, en el año 2015 se demostró que en el Ecuador el 60% de niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna vez de acoso escolar. En muchos de estos casos se han usado medios digitales para la realización de estas conductas inadecuadas, que incluso han generado el suicidio. Dentro de los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, tenemos el derecho a la seguridad digital, que es el derecho de los usuarios a la seguridad en las comunicaciones que realicen a través de Internet. Derecho al olvido de las búsquedas en Internet, servicios de redes sociales y equivalentes. Los motores de búsqueda en Internet deben eliminar los resultados que surgen a partir del nombre de una persona, cuando haya datos inexactos, no pertinentes o no actualizados. Derecho a la protección de datos de los menores en Internet. La ley establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle las actividades con menores de 14 años deberá contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales, siempre y cuando esto no dañe al menor. En el COI, por ejemplo, tenemos el artículo 178, que dice violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 168 nos dice que la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, la persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes material pornográfico será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ecuador adicionó el child grooming en el año 2014 con la entrada en vigencia del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 173, para proteger el bien jurídico de la indemnidad sexual del menor. En efecto, el mismo año se promulgó el delito en la Fiscalía General del Estado, que receptó 21 denuncias a nivel nacional. En el 2018 incrementó a 203 denuncias y actualmente el gobierno ecuatoriano decretó confinamiento obligatorio a sus ciudadanos a través del decreto número 1017, con el fin de aminorar la propagación del virus COVID-19, generando el acceso masivo a Internet para efectuar actividades laborales y académicas, lo cual produjo que la Fiscalía General del Estado obtuviera 70 denuncias presentadas los primeros 4 meses del año 2020, cifras que nos demuestran que los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por estos nuevos riesgos que acarrean la actualización de las TICs. Por lo tanto, nuestro sistema penal, al sancionar este delito atroz que afecta a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, se adelanta la barrera de protección penal para sancionar estos actos lesivos. Las medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas. Pues primero tenemos el desarrollar e implementar mecanismos, lineamientos y medidas técnicas para la regulación y el control del acceso a contenidos nocivos, transgresiones y posibles delitos de los servicios del régimen general de telecomunicaciones y las empresas proveedoras de Internet y mecanismos de prevención, protección, restitución y reparación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Diseñar e implementar el plan de políticas públicas para una Internet segura desde las instituciones estatales con el fin de garantizar un acceso y uso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de nuestra generación. Promover un acceso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de la información y la comunicación para proteger los derechos digitales y la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes frente a los contenidos nocivos, transgresiones y delitos cometidos a través de medios digitales con la implementación de políticas públicas, lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares, metodologías, procedimientos, entre otros. Establecer el funcionamiento de una línea de denuncia de contenidos ilegales y atentatorios a los derechos de los niños, tales como la pornografía infantil en Internet, entre otras. Bloquear esos contenidos, rastrearlos al país de origen e impulsar todas las acciones pertinentes para sancionar a los responsables. Diagnosticar y evaluar la factibilidad de una línea de denuncia de contenidos ilegales y atentatorios a los derechos de los niños, tales como la pornografía infantil en Internet, entre otras. Bloquear estos contenidos, rastrearlos al país de origen e impulsar todas las acciones pertinentes para sancionar a los responsables. Elaborar directrices contra la violencia digital con base en los protocolos generados por el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, así como del ente encargado de la política pública de protección y consecuencia. Generar rutas para la denuncia, atención y protección de nuestros niños contra las transgresiones y delitos realizados mediante medios virtuales. Incidir en la Asamblea Nacional respecto del proyecto de protección de datos personales y la promoción de derechos digitales. Generar procesos de interoperabilidad de datos entre las instituciones de la función judicial para la producción de estadísticas jurimétricas de ingresos de causas de delitos cibernéticos contra niñas, niños y adolescentes, generando bases de datos anonimizadas que aporten al portal de estadística judicial en delitos cibernéticos. Como conclusiones, en el proyecto presentado se evidencia el delito que es muy común dentro de las redes en Internet, como es el grooming, que a partir de la identificación como el contacto específicamente a menores de 18 años, por ser los seres más ingenuos de la sociedad, y les resulta cometer actos ilícitos o en ocasiones solo por placer, con mucha facilidad para la cual hay que estar muy pendientes de nuestros jóvenes, para que no caigan en estas redes pederastas que conforme a lo expresado en la ley, estas conductas pueden ser sancionadas a través de un tipo penal autónomo. Con la investigación podemos concluir que el grooming es un fenómeno que está afectando a los niños y adolescentes por diferentes causas, como falta de apoyo y acompañamiento de los padres hacia los jóvenes, el poco conocimiento de la vida social de los hijos, el Internet sin restricciones ni seguridad, la falta de Dios en los hogares, la falta de comunicación sobre los beneficios y consecuencias del Internet, y muchas causas más que llevan a los jóvenes a utilizar las redes sociales para cumplir sus vicios sin darse cuenta de que estos pueden perjudicar su integridad y su vida. El grooming es una problemática social que se está dando muy a menudo hoy en día, en cualquier lugar del mundo, dañando la integridad, la seguridad, la situación emocional, la inocencia y la niñez de nuestros pequeños, que llegan a callar lo que les sucede y no cuentan lo que les pasa. Si tú eres una víctima del grooming o conoces a alguien que esté viviendo esta situación, denuncia. Hay muchas entidades que se encargan de que la integridad de la vida virtual sea segura y a diario reciben casos de grooming que logran solucionar sin juzgar ni hacer represalias entre las víctimas.
Es importante concientizar a los padres a aprender el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para saber qué riesgos corremos al permitir el acceso de nuestros hijos sobre la actual variedad de contenidos que podemos encontrar en las redes sociales. Para ello debemos darnos cuenta del nuevo comportamiento de la víctima ante cualquiera de estos delitos, ya que es un foco rojo para denunciar el acto cuyas consecuencias son graves en la persona. Gracias por su atención.